Amados hermanos, familia de Dios, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas, Dios les bendiga mucho. Dios bendiga también las personas, hermanos, amigos que se acercan para unirse a este tiempo de reflexión bíblica en esta noche. Les habla el pastor Francisco Santiago, pastor de la Iglesia Bautista de Lajas. Y en esta hora quisiera comenzar de una sola vez con oración al Señor para pedir su dirección y provisión en esta reflexión que Él ha puesto en esta noche para nosotros, para ustedes y muy en especial para mí mismo. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios que eres eterno, Dios de toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, eres digno de ser exaltado, alabado, reconocido en tu grandeza, en tu magnificencia y poder. Señor, y en esta hora, agradecido de el don de la vida eterna en Cristo Jesús, para mí, para los hermanos, la mayoría de los hermanos, personas que puedan estar escuchando esta reflexión bíblica. Señor, pedimos que nos bendigas, pedimos tu dirección para que este tiempo de reflexión sea uno de convicción, de llamado, de provisión en nuestros corazones. Señor, un llamado a la fidelidad a Cristo, a la fidelidad a ti, Señor, en estos tiempos difíciles en que nos toca vivir. Padre, como siempre son todos los tiempos, como lo eran en los tiempos de los profetas, donde vamos a estar en esta noche reflexionando. Pido, Señor, que sea de provecho, sea de bendición este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, el pasado viernes, como ustedes saben, yo comencé una serie de reflexiones en el libro de Oseas. El título, si bien lo recuerdan, el título para esa introducción, porque bien hicimos una introducción al libro, inicié con el capítulo 1 también. El título fue una parábola del amor de Dios por su pueblo. Una parábola del amor de Dios por su pueblo. Las 10 tribus del norte, como habíamos explicado, haciendo alusión al trasfondo y al contenido de ese capítulo 1 inclusive, habían avanzado tanto en su degradación y en su bancarrota espiritual, que Dios dolido por la infidelidad de su pueblo, porque los amaba, Dios amaba a su pueblo, ordenó al profeta Oseas que les llamara la atención, que les hablara, les llamara la atención a que se dieran cuenta, a recapitular, a recapacitar de sus pecados, pero que lo hiciera no con palabras, sino de una manera ilustrada, como forma de una parábola, como un comentarista expresa. Oseas iba a ser parte de un sermón ilustrado. Él y lo que Dios le mandó a hacer, que se buscara una esposa, ¿verdad? Que le llegó a ser infiel, y unos hijos también, pues, que fueron infieles, etc. Pues, en este contexto, el Señor quería que el pueblo entendiera, ya no tanto con palabras, sino viendo la vida, ¿verdad? La dinámica de la conducta de esta mujer infiel con su marido amoroso, ¿verdad? Y con los nombres que aquellos hijos recibieron, que tenían un significado, que iba a llamar a la nación a que se percataran de que Dios no estaba contento, Dios no estaba satisfecho, Dios no era un Dios celoso y no iba a admitir el pecado. Entonces, el profeta no tuvo que hacer como los discípulos en los días de Jesús, cuando Jesús le hablaba a la gente en parábolas. Ellos dijeron en una ocasión, cuando Jesús habló la parábola de la cizaña y el trigo, después, aparte, le preguntaron a Jesús, le dijeron a Jesús, explícanos la parábola. Y esto lo pueden ver ustedes luego en Mateo capítulo 13, versículo 36. Sino que Dios procedió a componer su parábola a la vez que le iba explicando el significado al profeta. Iba haciendo las dos cosas. En la medida en que él le dijo, esta es la parábola, le explicó cuál era la parábola,
de una vez, pues entonces el profeta fue no solamente profeta, sino que fue protagonista de esa parábola. Y Dios le fue diciendo el significado de lo que él quería hacer por medio de esta manera tan inusual en aquel tiempo de Dios hablar a su pueblo. ¿Bien? La nación fornica, le dijo Dios al profeta. Así como la esposa que tú tendrás fornicará, será una mujer fornicaria, abandonando a su esposo, a él mismo, a Dios, para irse detrás de sus amantes. Sus amantes es una referencia a otros dioses, es decir, para irse detrás de la idolatría. Bueno, le dijo Dios más o menos algo así: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Ponles nombres que sean por señal de juicio a la nación. Los dispersaré. No me compadeceré de ellos. Ni yo seré su pueblo, ni ellos serán más mi Dios. Yo no seré más su pueblo, ni ellos serán pueblo mío tampoco. El asunto es que eso es lo que mayormente estuvimos viendo la vez pasada, en los versículos del capítulo 1, versículos del 2 al 9. Con todo y eso, continuando hasta el final del capítulo, con todo y con eso, a pesar de su pecado, ¿verdad?, de su obstinada infidelidad al esposo herido, y dolido por la traición y dolido por el desamor de su pueblo, Dios no los dejaría. Dios no los dejaría de amar. Él persistiría en su amor por ellos, amor con el que también nos ha hecho a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, hijos del Dios viviente. Así termina la parábola en los versículos del 10 al 12. Esta noche vamos a reflexionar entonces en el capítulo 2. Allí vamos a estudiar bajo el título El persistente amor de Dios por su pueblo. El persistente amor de Dios por su pueblo. Este capítulo son 23 versículos. Por ahora, en este tiempo de reflexión, yo me voy a enfocar solamente hasta el versículo 13. Voy a estar haciendo lectura entonces de este pasaje para hacer en 3 puntos una exposición sencilla, una reflexión sencilla acerca de cómo se demostraba este amor persistente, insistente de Dios para con ese pueblo infiel. Quiero leer entonces allí en Oseas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice esta preciosa palabra del Señor: decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón.
y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y las higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba con sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. El Señor bendiga esta palabra en vuestros corazones. ¿Cómo era este amor persistente de Dios para con su pueblo? En primer lugar, era y es, no solamente era, es un amor que no se rinde, un amor perseverante, un amor firmemente establecido en la voluntad de Él, la voluntad de Dios, un amor triunfante hasta el fin de nuestros días y aún más, porque se trata de un amor que es eterno. Así hemos cantado tantas veces nosotros en los cultos, en la iglesia. Su amor, el amor de Dios es eterno, así como es su misma naturaleza. Porque dice primera de Juan capítulo 4 y versículo 8, Dios es amor. Dice también su palabra, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Enseña la palabra en primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Y en Juan 13:1, hablando Jesús, quien era Dios, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así dice la palabra de Dios, que es su santo y bendito amor. Un amor que va a ser y es hasta el fin. El versículo 1 de este capítulo expresa por anticipado el triunfo de ese amor persistente de Dios. La profecía o predicción que vemos en el capítulo 1, versículo 10, se cumplirá. ¿Cuál era esa profecía? Dice en el versículo, en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, hijos, sois hijos del Dios viviente. Entonces, como ustedes pueden notar en el versículo 1, de eso es de lo que trata esa profecía, el cumplimiento de esa profecía que Dios le dijo al pueblo, ¿verdad?, que ocurriría. Habría un tiempo, habría un momento de restauración para su pueblo. Este amor persistente de Dios para con su pueblo, también, hermanos, es un amor que contiende, un amor que confronta, confrontativo, que argumenta, con el fin de convencer, con el fin de conciliar, como el versículo 2 lo establece en esta bendita y santa palabra. El versículo 2, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Dios manda al profeta a que haga un caso delante de ella, a que le argumente, a que le insista, pudiéramos decir así. La nación representada, ¿verdad?, personificada en esta parábola por Gomer, tenía que darse cuenta de que su infidelidad espiritual la había desligado de los afectos amorosos de Dios. La relación con Dios se había roto. Hermanos, y es lo que siempre hace el pecado, tanto en la condición perdida del hombre y de la mujer sin Cristo, como en los que hemos entrado en esta relación de matrimonio espiritual con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
Ya lo deja muy claro Isaías en el capítulo 59 y versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es un amor entonces, hermano, que argumenta con advertencia de castigo, sino que también tiene que haber arrepentimiento. No solamente les dice que les argumente, sino que también les advierta de castigo si no hay arrepentimiento. Es lo que el versículo 2, en la parte final de ese versículo, nos dice claramente. Cuando dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Esto es un llamado a un arrepentimiento genuino, no a un falso sentimiento de culpa. Apártese del pecado. Es más, apartarse del pecado es más que una confesión a la ligera. Dios demanda, hermanos, un apartarse del pecado. Apártese de sus fornicaciones. Claramente está establecido aquí en esta palabra del Señor. Aparte sus fornicaciones de su rostro, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y fíjense cómo dice el versículo, no solamente los confiesa, los admite. Confesar es admitirlo, sino que se aparta de los pecados, ¿verdad? Como estaba llamando el profeta a su pueblo en aquel momento, se aparte de las fornicaciones, no tenga que ver nada con ellas, porque el que hace esto alcanzará entonces misericordia. Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Entonces, el argumento de Oseas avanza en retroceso. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a avanzar en retroceso? Bueno, es que él en el planteamiento que les está haciendo, quiere hacer pensar a Gomer en sus principios, cuando ella no era nada, y cuando tuvo aquel primer encuentro con el que la desposó con Dios, ¿verdad? Este argumento en retroceso avanza hasta el día en que se inició esa relación de gracia entre Israel, representado por Gomer, y su esposo. ¿Cuál era la condición de Israel antes de entrar en este pacto matrimonial con Dios? El profeta Ezequiel lo describe de esta manera. Voy a citar la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 16, versículos del 4 al 6. Dice esta palabra del Señor: y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Wow. De seguro que Gomer comprendería muy bien la implicación de su infidelidad espiritual hacia Dios con las palabras que el profeta le dijo en ese versículo 3 que vemos aquí en la palabra del Señor. La experiencia del éxodo y la peregrinación de 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida tenían que haber venido al recuerdo del pueblo, del favor tan inmenso que Dios le hizo a ellos. Hermanos, pero ni la apelación de la gracia de Dios, y cuánta gracia respecto a su origen y su nacimiento, ni la apelación a la disciplina de Dios por la incredulidad y la desobediencia allá en el desierto, nada de eso la hicieron a ella recapacitar, ni se sintió disuadida por ninguno de estos argumentos. Ninguno de estos disuasivos la hicieron fiel al pacto.
ni agradecida tampoco por la provisión y los cuidados amorosos del padre, del esposo en este caso. En cambio, dice esta palabra de Dios que ella se prostituyó, se deshonró, dice el texto, adjudicando a los dioses falsos, a sus amantes, el sustento y el abrigo diario que recibía de parte de Dios. Lo adjudicaba como que eran los Baales los que le daban el sustento. Fue tras ellos pensando que eran ellos y adjudicando a ellos estas bendiciones de Dios. En el versículo más adelante, 8, dice, no reconoció que yo, en este caso Dios, le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro. También en el versículo 12, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, decía ella. Fíjense cómo ella adjudicaba todos los beneficios, todo el amor consistente de Dios, de hacerla pueblo, cuando era nada, por pura gracia. Dios la levantó, Dios le dio dignidad, la desposó, porque en el contexto de ese pasaje que leí en el capítulo 16 de Ezequías, aparece que más adelante Dios se presenta ahí la escena de que Dios la toma como esposa para sí mismo. Pero esta mujer, representando a la nación judía, a Israel, no fue agradecida, no pagó con amores, sino con desamor toda la bendición que Dios le dio desde que la desposó con él. La raíz de su pecado fue buscar otras fuentes de satisfacción y de seguridad, ciega, muy ciega a la provisión divina. Y de aquí, de esto, quiero plantear una aplicación para ti, para ustedes y para mí. Pregunto, ¿cuántas veces has ignorado la bondad providencial de Dios? Notemos el contraste instructivo que hay entre los versículos 5 y 9. En el versículo 5, Gomer habla de mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Fíjense, como si fueran de ella. En cambio, en el versículo 9, Dios le habla a ella, cuando le está dando su reprensión, en términos de mi trigo, mi vino, mi lana, acorde a lo que vemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que nos dice Santiago, en su carta, en el capítulo 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aunque no merezcamos el amor de Dios, los afectos de Dios, Él no deja de amarnos. No hay mudanza en Él respecto al amor incondicional de Dios para con los que somos su pueblo. Hermanos, todo es suyo, no nuestro. Y no debe buscarse en ninguna otra fuente lo que Dios solamente nos puede dar. Es un desamor, si pudiéramos decirlo así, que no reconozcamos y adjudiquemos a nuestras habilidades o a otras fuentes todo lo que Dios nos ha dado por bendición, en sustento, en abrigo, en hogar, en todas y cada una de las cosas. Reconozcamos entonces el amor persistente de Dios en nuestra vida cotidiana con un corazón agradecido. Un corazón agradecido entiende y reconoce la persistencia, la fidelidad de Dios en amarnos de estas maneras. Ahora, este amor persistente de Dios por su pueblo, en tercer lugar, es un amor disciplinario, de disciplina. Fíjense en los versículos 6 y 7. Quisiera leer estos dos versículos 6 y 7 para tenerlos de base aquí. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará.
Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Wow. ¿Sabías tú que Dios puede llegar en su amor por ti y por mí a estorbar nuestras infidelidades, poniéndonos en disciplina, estorbándonos, metiéndose en medio de nuestro camino? De eso es de lo que tratan esos dos versículos aquí, en la advertencia que le está haciendo el profeta de parte de Dios a su pueblo. ¿Bien? Lo hace para que nos volvamos a Él. Ese es el propósito que Dios quiere lograr con los descarriados, con los que todavía no le conocen por la fe en Jesucristo. Pero es también lo que Dios muchas veces tiene que hacer contigo y conmigo, como parte de su pueblo, como esposa suya que somos para con Él. Dios haría, y lo hizo con Gomer, con Israel, y lo hizo cercando su camino para que no encontrara forma de salir. Cuando dice allí, rodearé de espinos su camino, lo que quiere decir es que Gomer experimentaría un gran sufrimiento, un dolor intenso. Dios le aplicaría, ¿verdad?, tratamiento de shock, si pudiéramos decir así. ¿Bien? A modo de aplicación, hermanos, Dios levanta setos de espina alrededor nuestro para herirnos, con la intención de causarnos dolor. Job usa esta misma expresión o una expresión muy parecida para describir los sufrimientos que le habían sobrevenido a él. Aunque en el caso de Job no vinieron porque Job era un hombre desobediente, vino por otras circunstancias. Y tampoco quiere decir que porque a nuestras vidas llegue un momento difícil de dolor, de prueba grande, no quiere decir que Dios realmente nos esté castigando. Pero Dios sí sabe, conoce, y tú más que nadie conoces cuándo y cómo, de qué manera muchas veces somos infieles. Somos ingratos, seguimos de largo. Y Dios, que es celoso, Dios que nos ama y se duele, quiere llamarnos la atención para que volvamos a Él. Dios levanta setos de espina alrededor nuestro para causarnos dolor. Bien, fíjense como Job dijo, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Eso hizo Dios. Así entendía Job la prueba que Dios le había puesto a él, aquella prueba tan grande que él tuvo. Por todos lados, hermanos, Gomer sería hincada por esos espinos. Su conciencia, su estado anímico, el cuestionamiento mismo de sus hijos, la mirada acusadora de los que le rodeaban, dolor espiritual, hermanos, dolor físico, dolor psicológico, dolor económico, toda clase de dolor Dios puede traer a tu vida y a la mía para llamarnos la atención y atraernos nuevamente hacia sí. Oseas añade, la cercaré con setos, es decir, cerraré su paso con el propósito de que Gomer no tenga camino abierto para pecar, sino que cambie el rumbo de su vida y deje el adulterio en el contexto nuestro, para que nos volvamos a Dios de debilidades, de situaciones que mantenemos en nuestras vidas, rencores, sentimientos negativos hacia otras personas, aspectos, vamos a ponerlo así, aspectos pecaminosos de nuestra vida que con tanta frecuencia deshonran el nombre del Señor, porque muchas personas son inclusive ofendidas por causa de cómo nosotros a veces nos comportamos. ¿Bien? Dios te ha escogido, amado y amada. Y si Dios te ha escogido, Él hará entonces
que tú vengas, que tú regreses voluntariamente a Él. Ese es el tratamiento que Dios tiene para contigo y para conmigo como parte de su amor persistente. Porque si eres hijo y soy hijo, Dios no te va a dejar sin disciplina. Dios te va a llamar la atención una y otra vez para que entonces tengamos que volver a Él. El versículo 7 tiene esa implicación. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, me iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Hermanos, no fue, o mejor dicho, fue Dios quien hizo que Gomer entrara en razón y viera que su pecado no le aprovechaba para nada, sino que solo le traía y le traería juicio divino. Poco a poco, sus amantes se cansaron de ella y ella no los dejaba, ¿bien? Sino que cada vez se corrompía y se prostituía más. Y finalmente, Gomer terminó sin nada. Los versículos 9 y 10 nos hablan de los estragos, si pudiéramos decir así, los efectos, ¿verdad?, de la disciplina. ¿Cómo terminaría la nación hebrea, ¿verdad?, por causa de su desamor a Dios. La disciplina y el juicio de Dios fue severo sobre ella. Los versículos del 9 al 13, resumiendo, tratan de esto. Tomaré lo que es mío. En otras palabras, es lo que Dios le está diciendo en ese grupo de versículos. Tomaré lo que es mío. Quedarás avergonzada ante tus amantes. Te reduciré a un matorral. Te castigaré por haberte olvidado de mí. Fue lo que Dios le quiso hacer saber a ella como advertencia. Entonces, fíjense que, para terminar, el persistente amor de Dios por su pueblo es un amor que no se rinde. Aunque sea un amor confrontativo, y aunque exponga el pecado, y aunque estorbe nuestras indiferencias y nuestras infidelidades, aunque Dios nos salga al paso, su amor persistente es así, porque nos ama de verdad. Eso era lo que quería Dios con Israel. Que su pueblo, al cual Él amaba, se volviera a Él. El versículo 14 nos anticipa que Dios, hermanos, no se ha rendido. Ni se ha rendido como no lo hizo con Gomer, y tampoco lo hizo, ni lo hará contigo y conmigo. Entonces es mejor que nosotros respondamos a ese amor de Dios. Que, hermanos, vengamos a Él y le amemos de una manera voluntaria. Porque como vimos más arriba, si no lo hacemos así, de todas maneras Dios se encargará de que de una manera voluntaria recapacitemos y vengamos a Dios. Nos demos cuenta de que el pecado y la desobediencia, lo que trae es desilusión, no tiene nada que ofrecernos. Y es mejor una relación con Dios que en obediencia, ¿verdad? Dios se complace y nos concede favores y misericordias todos los días, que andar doliéndonos por causa del pecado. Fíjense cómo termina este versículo que voy a citar aquí, en el versículo 14, que ya lo estaremos viendo después. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Esto de qué habla, hermanos? De esto habla de que Dios va a traerla para sí, de que Dios va a restituir, ¿verdad?, lo que se había perdido en términos de esa relación. Y es sobre esto lo que vamos entonces a reflexionar
la próxima vez que continuemos con el libro del profeta Oseas. Quiera el Señor bendecirte en esta noche y en el resto de este fin de semana. Amén. Amén. Queremos agradecer tanta misericordia que nos damos cuenta en todo lo que nos presenta tu palabra aquí, el llamado a través del profeta que tú hacías, Señor, al pueblo desobediente, al pueblo ingrato, al pueblo adúltero de Israel. Señor, así como también nos llamas a cada uno de nosotros para que vengamos a ti. Tanto favor que tú nos has hecho, siendo como aquel pueblo en su inicio, antes de tener esta relación, Señor, de compañerismo eterno, por causa de tu amor con que nos has amado, éramos nada, nada teníamos, Padre de la gloria. Éramos, como dice tu palabra en el Nuevo Testamento, éramos lo vil, lo despreciado, la escoria del mundo. Y tú nos hiciste dignos, nos diste dignidad, Señor, en enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar, levantarle de entre los muertos, para que ahora nosotros tuviéramos y tengamos esta esperanza viva, tengamos esta dignidad con la cual tú nos has hecho hijos del Dios viviente como eres tú. Te alabamos y quiero suplicar que tú nos ayudes a reflexionar, Señor, acerca de cómo vivir para ti, de manera que honremos, Señor, y seamos responsivos a este amor tuyo, Señor, que no se rinde en nuestras vidas. Gracias por tu gran misericordia y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.